Hay un agujero sin fondo en el suelo a unas 9 millas al oeste de Ellensburg, Washington. Al menos, eso es lo que un hombre que se hizo llamar Mel Waters afirmó que existía en su propiedad cuando llamó a un popular programa de radio paranormal en el año 1997. La gente todavía habla sobre el misterioso pozo, que ahora se conoce simplemente como el hoyo de Mel. Este agujero aparentemente interminable ya había desconcertado a los lugareños durante décadas. Cuando Waters lo presentó al público, captó el interés de las mentes curiosas de todas partes y rápidamente se convirtió en una leyenda urbana. Mientras que algunos oyentes dudaron de sus afirmaciones, a menudo extravagantes, otros quedaron cautivados y querían más. En este vídeo te mostraré algunas de las anécdotas que un individuo contó a un programa de radio llamado Costa a Costa. El 21 de febrero del año 1997, un hombre que se hacía llamar Mel Waters llamó por teléfono a un conocido programa de radio nocturno que presentaba historias paranormales, llamado De Costa a Costa AM con Art Bell. En ese momento, De Costa a Costa era el lugar más popular para discutir todo lo paranormal, extraño e inexplicable. Era el público perfecto para que Waters contara su historia. Cautivó a Bell y a los oyentes con sus historias de un agujero aparentemente sin fondo en su propiedad que poseía cualidades místicas. La leyenda local decía que estaba maldito. Los primeros pobladores lo apodaron el agujero del diablo, pero Waters se negó a dar la ubicación exacta, solo dijo que vivía en el condado de Kittitas en Washington. En 2 llamadas de seguimiento, en abril del año 2000 y en enero del 2002, sus historias se volvieron aún más extremas. No había forma de saber en ese momento que el hoyo de Mel continuaría captando la atención del público en los años venideros. Waters, sus vecinos y los dueños anteriores usaban regularmente el misterioso hoyo como un basurero natural. Tiraron desechos domésticos, muebles y escombros de construcción en él durante años, pero de alguna manera nunca se llenó. Eventualmente, Waters sintió curiosidad por la profundidad del agujero. En su primera llamada al programa de radio, describió un intento de probar la profundidad del hoyo usando una gran cantidad de hilo de pescar, unos 24.384 metros para ser exactos. Waters afirmó que la línea aún no llegaba al fondo. Como referencia, la cueva más profunda del mundo es de 2.212 metros. Según las líneas generales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la cantidad de hilo de pescar que usó Waters alcanzaría aproximadamente 1/4 parte del camino a través de la corteza terrestre en su punto más grueso. Pero el hilo de pescar fue solo el comienzo. Waters describió un caso en el que su vecino arrojó el cuerpo de su mascota fallecida en el agujero. El dueño se llevó la sorpresa de su vida cuando vio a su perro vivo y bien en el bosque cercano solo un poco después. Reconocieron al perro porque llevaba el mismo collar, pero el perro no mostró signos de reconocer al dueño y no respondió a sus llamadas. En otro reclamo, Waters reveló que el hoyo de Mel tenía efectos extraños en algunos objetos cotidianos. Art Bell y sus oyentes se aferraron a cada palabra mientras Waters mencionaba las cosas extrañas que los artículos de metal y las radios portátiles comenzaban a hacer cuando estaban cerca de la apertura del agujero de 2,7 metros de diámetro. Afirmó que los metales se transformaban misteriosamente en otros metales o sustancias cada vez que los sostenía cerca de la entrada. Waters también relató un caso en el que llevó su radio al foso y configuró su estación de radio favorita, pero en lugar de música, la radio emitía voces y programas extraños. Waters describió muchos de sus experimentos en el pozo, y cada uno parecía producir un resultado más inquietante que el anterior. En una de sus llamadas finales, Waters describió cómo bajaba un cubo de hielo a 457 metros, y cuando lo levantó, notó que el hielo estaba tibio, pero no se derretía. Dijo que se había convertido en una sustancia inflamable. El hielo tibio no fue la única vez que sus experimentos desafiaron las leyes de la ciencia. Cuando gritó hacia el agujero, afirmó que no había eco. Tampoco hubo sonido después de que se arrojaron al pozo artículos de basura grandes, como refrigeradores. Obtuvo CRT de televisión para confirmar que habían tocado fondo. Los muchos sucesos extraños que relató Waters en De Costa a Costa AM no se limitaron a los elementos que introdujo en el agujero. A veces
también saldrían cosas misteriosas. Waters escribió un informe inquietante de uno de sus vecinos que había visto un rayo de luz más negro que el negro, y salía de ese pozo maldito. Lo explicó como la luz de una linterna que arrojaba un haz de negro sólido en lugar del tono blanco estándar. El negro es fácilmente uno de los colores más siniestros que podrían provenir de un pozo misterioso, ya que a menudo se asocia con el mal, la muerte y el vacío. La conversación sobre el agujero de Mel finalmente se volvió lo suficientemente grande como para que el gobierno federal se enterara. Como contó Waters en una llamada posterior, un día se dirigía hacia el hoyo cuando un hombre con traje se le acercó y le dijo que el área había sido cerrada debido a un accidente aéreo. El hombre le dijo a Waters que ya no se le permitía acercarse al pozo. Waters describió haber visto hombres con trajes de protección biológica parados detrás de él. Poco después, el gobierno arrendó el terreno y le dio una generosa cantidad de dinero para desalojar la propiedad. Waters aceptó el dinero y se mudó a Australia. La adición de una conspiración del gobierno aumentó el interés en la leyenda urbana. En una de sus últimas llamadas, Waters afirmó que había regresado a Washington 2 años después de mudarse a Australia, a pesar de que el gobierno le advirtió que no regresara. Dijo que los agentes de policía lo sacaron de un autobús y lo dejaron en las calles de San Francisco 2 semanas después. Tenía marcas de IV en el brazo y le faltaban varios dientes y no recordaba tampoco lo ocurrido. Waters logró continuar hasta su ciudad natal, pero sintió que extraños amenazantes lo estaban acechando. Le dijeron que el gobierno se había apoderado de su tierra y descubrió que la región había sido borrada en un sistema de mapeo temprano llamado Terra Server. Pero ese no fue el final de la historia de Waters. Dijo que encontró un agujero casi idéntico en las tierras baldías de Nevada. Este tenía un anillo de metal que se extendía hasta el suelo en lugar de un revestimiento de ladrillo, pero sus experimentos en el sitio produjeron resultados similares. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Me apoyas a crear más contenido. Un saludo.